y que en definitiva hagas innovación. No sé si esa traducción se podía hacer, pero la innovación es no tecnología como vemos aquí, de la más última, no es coger lo último del mercado y ser lo mejor. La innovación es... Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando. Esta tarde es un gusto para mí poder presentar a Ernesto Kruger, quien ha sido parte importante de la Asociación Ecuatoriana de Miembros Directorios. Hace 4 años te visité en tus oficinas. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por invitarme. No, qué gusto. No, es un placer para nosotros que tú estés aquí y que te des un tiempo para poder compartir tus experiencias con la gente que nos mira. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, tú acabas de pasar una vivencia muy personal y quiero empezar por eso, porque este podcast está enfocado obviamente al tema bastante humano de los empresarios, porque también sentimos, lloramos, superamos muchos problemas en el camino, y en el tema empresarial también no somos eternos. Tú pasaste un tema de salud. Gracias a Dios estás muy bien con nosotros. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, parece que viene del más allá para estar acá. Pues nada, fue un problema muy serio que detectaron en el corazón y básicamente pues tienen que intervenirte, abrirte y hacer algunas cositas por ahí, pararte el corazón y luego arreglarte y coserte lo que haya que coser por ahí. Así de medio esquemático puedo describir, porque fue una experiencia bastante interesante desde el punto de vista que te enfrentas a la muerte, ¿no? Y claro, lo que más importante de esta reflexión es, mejor dicho, lo que sacas de esto es la reflexión a lo que, Por supuesto, a lo que te enfrentaste y lo dices, bueno, a veces puedes ser un empresario exitoso, puedes tener todo lo que sea, pero hay un precio que pagar. Y creo que ese precio ha sido la salud. Y yo digo también, puedes pagar la familia. Sí, entonces creo que el aprendizaje también es, cualquier empresario que se meta en los negocios o en cualquier cosa tiene que pagar un precio. Tú le metes pasión, lo que sea, y quieres ir mucho más allá de lo estándar, va a tener un precio. Y hay muchas personas, la historia dice, trata de ver el equilibrio, ¿no? entre la parte laboral y la parte familiar y la parte de salud. Pero yo digo, el que quiere lograr cosas, yo no digo, no, es que hay que ser equilibrado. Yo se supone que era equilibrado, pero el precio estaba ahí, el cuerpo, tú viajas, vas, usos horarios distintos, esto. las malas noches. Entonces tú no te das cuenta, el cuerpo pasa factura. Y la familia también, mi esposa se enoja, en fin, todo un montón de cosas. Entonces el empresario, yo siempre digo, hay que ser genuinamente sinceros de que hay unos precios en cualquier vivencia que uno tenga, ¿no? Y eso creo que hay que entenderlo para transmitirlo a las personas que nos escuchan y decir, bueno, ¿hasta dónde vas a ir? No te exageres, ¿no? Porque el cuerpo sí te va a pasar factura si no te cuidas, ¿no? Y Ernesto, y en este contexto personal, cuéntanos un poco de cómo eres tú en un ambiente familiar, en un ambiente, cómo utilizas tus tiempos libres o no tienes tiempos libres. Antes no tenía tiempos libres, dije. Yo tenía, bueno, algunas iniciativas, muchas. Me meto en muchas cosas, muchas empresas, unas exitosas, otras ya las voy cerrando, otras voy abriendo. Bueno, la dinámica es muy fuerte, ¿no? Y ahí está el precio que digo, ¿no? Entonces el gran sacrificado puede ser la familia, ¿no? Y claro, mi familia no me veía, mis hijos a veces me han reclamado, oye, papá, tú no estabas con nosotros. Y eso a veces sí dices, tienes razón, ¿no? Entonces un poco vas cambiando en la medida que esto, y claro, el reflejo es que puedes pagar en el tema de familia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. De ahí, obviamente, entras en los temas y dices, bueno, hay que dar tiempo, a su debido tiempo, a cada cosa en la vida, ¿no? Por supuesto. Entonces, y también no descuidarse de uno mismo, porque si uno no está bien,
al final del día no vas a estar bien con el resto. Entonces ahí hay que practicar. Me encanta la lectura, me encanta el deporte, el fútbol. Hasta hace 5 meses en mi último partido, sí, hasta gol hacía todavía. Entonces, siempre me encanta desde un punto de vista el deporte, ¿no? Y estoy relacionado mucho a temas deportivos. Ese es mi hobby, digamos, ¿no? Un hobby interesante, divertido. Y también dentro de eso, también es meterte en mi laboratorio. En mi casa tengo un estudio que es mi laboratorio, y ahí comienzo a jugar con cosas, software de inteligencia artificiales, pruebitas de esto. Entonces es una diversión, ¿no? Ya los hijos se fueron los 3. El problema es ahora el nido vacío. Queda un hijo más. Y claro, es un poco rebelde, entonces es como que ahora le dedicas más tiempo. Entonces ese es El día de... ¿no? Y la parte muy importante, aunque ya la tenía un poco antes, la parte de espiritualidad, ¿no? Ver que con Dios, leer la Biblia, a ver, me encanta a veces tener la posibilidad de entender o comprender la esencia de lo que vivimos, ¿no? Yo digo, el cuánto, el poder supremo, como le quieran llamar, ¿no? La antropología. El Dios, lo que sea, el Yahvé, el Jehová, pero tratar de entender eso con la física cuántica, ¿no? Que yo estudié eso en la universidad, entonces no entendía nada en ese tiempo, después comenzó a tener sentido todo. Y ese, digamos, es mi hobby. Y luego lo que me pasó a mí en la parte de salud, estaba viendo el cielo casi la primera semana, a la segunda ya podía moverme y comenzar a escribir un libro. Entonces ahorita estoy en ese proceso con inteligencia artificial, pero claro, me falta y cada vez se me ocurre algo. Entonces el libro espero terminarlo este año. Se llama Hackeando la Vida. El hackear significa desafiar, encontrar una solución, encontrar una salida fuera de lo normal o evidentemente sobre una lógica cualquiera. Entonces, el hackear la vida significa entender las vivencias que yo tengo para compartir desde la niñez hasta ahora, y con ideas muy claras de cómo se percibe el mundo, cómo se manejan algunas cosas, cómo te manejas en la mente. Es un poco de cosas que he entrado en esa época de filosofía, de trascendencia, yo qué sé, pero es divertido. Entonces ese es el Ernesto que en esta época está. También tengo 2 nietas ya. Entonces ya me pone a decir, uy, ya estás como decía en el dicho popular, cucho. Entonces ya estás bastante mayor, en el sentido, dices, bueno, ya tienes 2 nietas. Claro, los hijos míos ya tuvieron muy anticipadamente los hijos, mi hija y mi hijo mayor. Y obviamente te cambia la perspectiva también claro, no es tus hijos, entonces es chévere estar un rato, y cuando molestan, le pasa a los papás, ya es fantástico. Entonces es fantástico. Entonces, y son 2 nietas, espero que algún rato tengan nieto, ya con el nieto me vuelvo loco, y ahí sí, ya no importa. Yo le he dicho, el que tiene nieto, le damos todo. Bueno, son de broma, sí, pero claro. Claro, es un tema para recuperar ese tiempo no vivido, porque el tiempo pasa volando. Ya pasó. Y los hijos, me acuerdo que sí, nos íbamos de vacaciones unas 2 semanas, un mes, y luego regresamos y ya estaban en sus temas, y luego el otro, y luego 18 años, relajos, 15 años, fiestas, farras, que no viene a dormir, que se apega a los tragos, que ni siquiera. Y al final vas y hoy es 30 años del hijo mayor. Entonces, ¿Qué edad tienes, Ernesto? 58. 58 años. Sí, ya bien vividos, como dicen. Bien vividos, soldaditos. Es lo importante. Y Ernesto, en todo este desarrollo, o sea, yo veo que hay un antes y un después. Tú has entrado ya a una instancia, se puede decir, de vida en la que se valora las cosas de la casa, ¿no? La familia, tal vez este tema espiritual que tú dices, y quieres ya dejar un legado. Este podcast habla del cambio de mando, y tú has
generado muchos negocios que, como tú bien dices, han sido exitosos, muchos, otros han fracasado, pero es parte. Tú nunca estás quieto. Sí, eso te ha costado, te ha cobrado. Y en este sentido, ¿cuál es el futuro de la corporación de Kruger Corp? ¿Cuál es el futuro de las personas que van a estar al mando? ¿Has pensado ya en esto? ¿Cómo estás? Como estuve algunos meses fuera del aire, ya la empresa igual funciona sola. Nosotros siempre hemos tenido un esquema de sucesión. Sí. Afortunadamente tengo hijos conmigo que están mis 2 hijos están trabajando conmigo. El tercero ya está, aunque es jovencito todavía, pero ya está metido ahí en la oficina, aunque sea vendiendo sellos fiscales, cosas que son sencillas, pero ya está ahora va a entrar a estudiar. Dice que ya quiso estudiar, tuvo un año sabático, yo no entiendo, pero digamos que el experimento, como yo le llamo al último, porque gracias por él fundé un colegio. Por él fue a los 10 años saco del colegio, porque yo no creía ya en el modelo educativo y le hago homeschooling. Y fue un desastre los primeros 2 años, ¿no? No creo que aprendió nada, pero yo aprendí a ver cómo podíamos educarle en la mejor manera, y al tercer año con tutores y con aprende esto, le di un sentido práctico a algunas cosas, más del que tercero que venía diciendo que no quiere ir a la escuela, que pasaba solo durmiendo, mezclando la tecnología, mezclando la vivencia y mezclando eso, generamos un modelo de trascendencia también, porque un amigo escribió un libro de los empresarios, y ahí me tomó en cuenta, gracias, y fue a visitarme para ver cómo había salido de la operación y todo lo que me había pasado. Y una de las cosas que me dijo es, y ahora tienes que pensar en la trascendencia. Te digo, sí, no, hay que hacer algo de trascendencia. Y yo decía, pero creo que ya tengo algo de trascendencia, porque he cambiado la vida casi de 900 niños, de los cuales el 22% son becados. Hemos creado un instituto, hemos creado unos temas con relación al fútbol para rescatar de la violencia. Entonces le digo, sí se ha hecho algo. Sí, estoy. Y adicionalmente fundamos en el Ecuador con mucho orgullo, medio humilde, porque la verdad no me gusta, pero fuimos el origen del ecosistema de emprendimiento e innovación de acá en el Ecuador con Kruger Labs. Entonces en el 2013, cuando no había nada, fuimos los que primero apoyamos a los emprendedores, metimos la bata, hicimos, pero salió y un edificio completamente dedicado al emprendimiento. Entonces, claro, ahorita estamos haciendo un podcast acerca de yasta.com, no sé si se acuerdan, fue el primer startup que apoyamos fuertemente. Y claro, te das cuenta que has impactado a mucha gente y no es por nada, pero no les cause risa, pero me dice, gracias a usted he hecho tal y tal cosa. Y yo no me acuerdo de la persona, ni cuándo fue, ni nada, pero lo he hecho. Entonces, a veces uno interviene en charlas y tal, y has impactado a personas. Hay influencers ahora muy famosos que me dicen, si no era por vos, no hacía esto, no me metía a hacer esto. Y lo cual queda una satisfacción de que pudiste hacer algo por el resto de personas, por enseñarles a que es posible, que no es cuestión de dinero, porque yo cuando comencé sin un centavo, o sea, no, y con más necesidades que otra cosa. Entonces, y luego pues con el trabajo, con la iniciativa, con un poco de cosas, vas logrando resultados, y es la persistencia, el optimismo, esas ganas de diferenciarte, de no competir también, porque es bien importante eso, ¿no? ¿Cuántos años ya existe Kruger? 32. 32. Ya ya me di cuenta que era, hijo de madre, con razón, ya me pasa factura a la salud. Empezaste a los 26 entonces. Yo empecé a los 26 saliendo de la Politécnica con una maleta y un beeper tal cual. Sí. Y que ahí está en la oficina. Sí, he visto. Sí. Y después de 2 años me llegó una tarjeta de crédito. Entonces lo correcto había ser una maleta, un beeper y una tarjeta equivocada que me entregaron de un banco que se voy a decir. Se calaron con él, porque yo no era el perfil, ¿no? Yeah. Pero gracias a ese perfil, pude hacer como sujeto de crédito. Mira, te pago con tarjeta, compraba en Estados Unidos, vendía acá, computadores, redes, esto. Y claro, yo soy ingeniero electrónico de base.
Entonces yo era más del hardware y ahí tuve contacto con el software. Y claro, yo sabía software, pero de microprocesadores. Podía programar un microprocesador. Pero cuando se me abre el mundo del software, yo ya vi algo más allá y dije, aquí está la ola. Y claro, me metí al software y claro, ya ahí la cosa solito pasó, ¿no? Y claro, y yo siempre digo a las personas, no compitan. Porque cuando compites, tienes la posibilidad de que fracases. Perder el foco. No, y a lo que voy es, no competir significa básicamente diferenciarte. Donde no está nadie, estar. Ustedes tienen un Océano Azul. el Océano Azul. Y yo cuando leí el libro dije, esto es lo que yo siempre he hecho. Ustedes se diferenciaron a ser la primera asociación ecuatoriana de miembros de directorio y nadie lo había hecho. Entonces eso y poco a poco ustedes han ido consolidando la posición. No compitieron. No se metieron a hacer un gremio, yo qué sé. Ese es un punto importante, no competir. Porque el momento que tú te diferencias, pues siempre, y eso es lo que siempre he buscado yo. Nadie hacía software, nadie es un ERP ecuatoriano, más de en Ecuador. El primero fuimos nosotros, el Hiperk. Y claro, éramos la opción nacional, ¿no? Y después Software Factory, construir software como factoría. Nadie lo había hecho, nosotros lo hicimos. Después, ser un tema de cosas raras, de integraciones y cosas, de APIs y cosas, nosotros fuimos. Y después decir, bueno, también, oye, ¿por qué Ecuador y por qué no salimos de afuera? Y claro, comenzamos a buscar diferenciación para irnos a Perú primero, luego a Chile, y ahí comenzamos. Y hoy estamos en algunos países y obviamente el camino recorrido de esto te da la pauta de que tienes que también tener una estrategia para cada cosa. Entonces probamos, a veces es prueba y error, ¿no? Entonces a Perú abrimos solitos. Hijo de madre, qué duro el tema, pero ya. Se aprende. Después, no vayamos a comentar como Perú en Centroamérica. Compremos una compañía ya compramos una casi que estaba quebrando. Le hicimos profitable. Bien, estamos, otra vez tienen sus vaivenes las compañías. Y entonces, ese modelo, entonces vas de aprendizaje para ver un proceso, pero es fundamental la estrategia. Entonces, nosotros también es un factor importante. ¿Qué es la estrategia? Verás, la estrategia es saber dónde competir, con qué competir, y definir claramente algunos elementos para diferenciarte. Y que, en definitiva, hagas innovación. No sé si esa traducción se podía hacer, pero la innovación es no tecnología como vemos aquí, de la más última, no es coger lo último del mercado y ser lo mejor. La innovación es que mediante lo que tienes, tu cliente te siga comprando. No sé si me explico. Sí. Si ustedes tienen una cosa, un carrito de naranjas, y el carrito de naranja te van comprando, y vendes 1,000 y gastas 800. ¿Eso es innovación? Sí. Si el carrito de naranjas vende 900, pero comienza a gastar más porque le subieron los impuestos, porque tiene utilidades retenidas, qué sé yo. 900 y tienes 1,100 que gastaste. Entonces perdiste 200. ¿Estás haciendo innovación? No. Ahí es el tema. Entonces tienes que tratar de que siempre sea profitable en el tema de empresarial o en lo social, que tenga resultados y que sea sostenible en el tiempo. Entonces una vez que tienes las dos cosas, ya sea sostenible, que sea profitable, estás haciendo innovación. Y en la estrategia, ese es lo que debe mover a las acciones tácticas acerca de eso. Y después de un consultor, venía uno, venía otro. Y perdonen, yo me cansé de decir que bárbaro, estos manes no, más lo que cobran y lo que ya sabemos nosotros ya. Y se me ocurrió hacer un tema de la planificación estratégica exponencial. Entonces yo había estudiado las empresas la exponencialidad, y entendía perfectamente cómo hacer una estrategia. Mezclé los dos y ese es un medio libro que está por hacerse y generó una metodología que es la planeación estratégica exponencial, que es lo que yo uso en las empresas para hacer rápidamente 4 parámetros. El primero, que es innovación, que es
en base a los 10 factores de los exo companies. Después es ventas, costos y resiliencia, que es riesgos. ¿Ya? Claro. Entonces, con eso haces una planificación y en función de eso sacas un resultado y las acciones y pones todo y sacas tu presupuesto de Stratex, tu presupuesto de operación, tu OPEX, de Stratex, y después de eso ves cómo ejecutas y vas haciendo la ejecución a ver cómo avanzas en el año. ¿Van sobre la marcha o tienen ya una estrategia planificada total antes de emprender los negocios? ¿Cómo funcionan? Generalmente hacemos esta planificación estratégica y una vez que tienes la planificación estratégica, definimos qué vamos a alcanzar en este año. Y a veces una estrategia no tiene que ser fija. En medio año puede haber un pivote de algo, porque las estrategias de largo plazo ya no funcionan. Entonces tienes que estar y como el Ecuador o cualquier país de Latinoamérica le toca el mambo. En Colombia pasó lo más. Nuestra oficina de Colombia tuvimos que hacer un montón de cosas porque entró Petro y que ni sé qué. Entonces es de acuerdo a cómo te va el ambiente, pero tiene que ser dinámica, pero sobre un marco conceptual base. Pero ustedes son de mucha acción, ¿no? O sea, Sí. ustedes son ideas, acción, empresas. El tema tecnológico, de hecho, es así, o sea, en la práctica. Lo que pasa es que uno, como desde chiquito, ha sido llevado por la necesidad. Llevado por la necesidad. Entonces, tú tienes que actuar en función de ser pragmático. Por supuesto. Y esa es una de las cosas que nos ha caracterizado. A mí me aburren cuando hay mucha burocracia, cuando hay mucha cosa, paros o cosas, paro en el sentido de avanzar. Claro. Entonces, cuando te fijas en que quieres hacer algo, tú tienes que hacer un análisis rápido y moverte rápido. Porque el que se mueve rápido, no importa tu tamaño, puede ser un diferenciador para no competir. El que pega primero pega 2 veces. A veces sí. A veces sí. Claro, entonces uno va como Jerónimo, como había ese que te lanzaba, y a veces te equivocas también. Claro. Pero lo importante, ahí viene otro factor importante, es no tener miedo. Porque por momentos que las personas tienen miedo, ese momento se paraliza. Entonces, una de las cosas más importantes cuando en la ejecución, como tú dices, Jonathan, es el hecho de que hay una necesidad que suplir a alguien y hay que tratar de encontrar la solución de esa necesidad para ese alguien. Entonces, eso, porque estás pensando en innovación, recuerda, porque aquí el Ecuador es un gran país para el emprendimiento, chévere, pero eso no sirve. El emprendimiento no sirve, lo que sirve es ser innovador. Entonces, cuando haces pruebas y haces lo que nosotros hacemos del Startup Way, ¿no? O sea, hay el libro se me fue el nombre, pero Lean Startup de Bries, ¿cierto? Y hay la versión de empresa que se llama Startup Way. Yo les recomiendo que la lean a la gente, siempre digo eso porque es el comportamiento de una empresa como startup. Y hoy las empresas tienden a hacer con esto las metodologías ágiles hacia esa línea. Entonces, esa es la forma de que tengas una agilidad porque el mercado no sirve. Claro, Ecuador sí me da pena porque hay mucha regulación, mucha burocracia, mucha traba. No somos pragmáticos. Y yo pienso con todo cariño que es demasiadas leyes. No quiero saber quién los hace porque la verdad necesitamos otro tipo de ADN en este país, por supuesto. Todo se para, todo es hecho el papeleo, hecho el permiso que nunca revisa nadie, hecho mucho permisitis, mucha tontería. Al final eso afecta a la competitividad y por eso el país no es pragmático. Por eso yo me he tenido que ir a otros países, me he tenido que montar en otro lado, porque yo he conseguido dinero para la empresa en España, he conseguido cosas en otros países, he logrado cosas más afuera. Y en Ecuador me disgusta porque es un país hermoso, un país tenemos fantástico. Todo, pero nos complicamos. Sí, yo siempre extraño la comida de Ecuador. Sí. Me digo, ya basta del jamón serrano, necesito... Quiere volver. Claro, exactamente. Y en esto, hablando ya de tu estructura de gobernanza donde se toman las decisiones estratégicas, y ustedes han creado su propia metodología que me parece muy interesante, pragmática, simple, rápida y de acción, innovadora. En este contexto, ¿quiénes forman parte de tu directorio? ¿Hay personas externas? Sí, tenemos 4 personas que son de otros países. Hay una persona de Uruguay, una persona de Colombia, una persona de Argentina y una persona de España. Nosotros nos reunimos
trimestralmente. Y básicamente en el trimestre presentamos todo lo que es resultados, la parte de seguimiento estratégico y algunos elementos que consideramos pertinentes de incorporarlo, como ciertas métricas al área de talento humano, de marketing, de la parte legal, etcétera, ¿no? Entonces, eso, y también dentro de nosotros siempre tenemos una valoración permanente de la empresa. Entonces tenemos el valor de la acción. ¿Por qué? Tenemos también unos indicadores que nosotros mismo nos creamos, porque yo aprecio mucho a los contadores, aprecio todo, pero que se maten ahí en sus pérdidas y ganancias y sus balances y todo lo demás. Lo que vale es el flujo de caja proyectado. Las finanzas. Pues. El flujo de caja proyectado, es decir, lo que vas ejecutando al día de hoy, el year to day, comparado con lo que te falta proyectar y el resultado abajo. Y cuánto vas a tener en bancos y cuánto vas a estar. Eso para mí es la hoja de ruta en cada empresa. Por supuesto, o sea, la contabilidad es la fotografía de hoy del pasado Ahí les dejo. Y las finanzas del futuro. Yo te digo porque soy financiero. Sí. Entonces yo valoro a cada rato compañías, pero sí, justamente es ver el futuro y en función de la estrategia, ver cuánto vale la compañía. Exactamente, porque Sí. claro, uno está sujeto ha habido varios interesados en comprarnos. Y yo estuve a punto de salir a Bolsa de Valores en España. Qué bien. No lo hice por el socio que tuve, porque me estafó unas cosas y mejor no salí. Retomamos y ahora siempre nos están buscando fondos de inversión. Qué interesante. Y estamos en ese proceso algún rato que haya un inversor que nos compre parcialmente todo. Es el momento también, no pasa nada. Yo no me ato a nada. Si hay que vender algo, yo he vendido compañías. La última que vendí se llama PagoPlux, que era una pasarela de pagos. PagoPlux, el grupo La Favorita. Sí. Yo no he dicho nada, tú lo dijiste. Sí, es que nosotros tenemos PagoPlux. Es el mejor en tecnología. No sabía que tú has creado. Nosotros lo hicimos hace 4 años y lo vendimos hace 2. Y entonces, pero bueno, eso es, ahí aplicamos todo lo que te he mencionado. Y Ernesto, solo para ir ya cerrando, porque estamos con el tiempo corto. Uno cuando uno se divierte, vuela el tiempo. Sí, vuela el tiempo. Se acaba. ¿Qué va a pasar con Kruger Corp cuando tú ya no estés o decidas ceder el mando? Sí, mira, como te dije, puede ser comprada algún momento, y si es antes de que yo no esté, pues está bien, ¿no? Se hará una family office o alguna cosa así, ¿no? En el tema, actualmente hay una persona que fue preparada por nosotros, que entró de practicante, me acuerdo, Melenú, con un chon, como purito acá, y él es ahora el que está dirigiendo la empresa. Le estamos dando todo el apoyo, el coaching, y habíamos hecho eso antes. También, como dije, entraron 2 hijos, el uno es abogado, entonces un mal necesario los abogados. Pero, digamos, él está Los compradores, ¿no? también igualito. Yo pienso en eso y no me han cambiado. Y los ingenieros podemos salvar el mundo. Pero bueno, al final él está a cargo y de alguna manera está manejando algunas cosas ya con mi socio. Y tenemos un esquema también de buscar gente más joven para nosotros preparar a gente joven, porque yo creo en la mezcla entre las de nuevas generaciones. Tengo chiquitos de 21 años, de 19 años que son brillantes, y tengo gente de 45 años, de 50 años que tienen un gran capacidades para avanzar. Entonces, nadie puede decir qué será el futuro. Lo único que te puedo decir es que está ahí avanzando, y cuando yo me fui, pues las personas siguieron trabajando. Claro, encontré algunas cositas que hay que... que han hecho mal. Creo que no. De hecho, puede equivocarse. Ese es un error también. Hay que saberse equivocar, porque yo también me he tirado un montón de errores, que me equivocaron en empresas, he quebrado empresas, pero es como un empedrado. Lo importante es seguir hacia arriba, ¿no? Sí. Y eso es lo que tenemos ahora. Ernesto, quisiera, obviamente, para cerrar este capítulo, que nos ayudes con un mensaje o un consejo para emprendedores nuevos. Yo siempre tengo una frase que dice que cualquier cosa sueña, ¿sí? Porque lo imposible solo tarda un poquito más. Eso te da el mensaje de persistencia, de que sigas, de que... A veces hay mucha... Y ahora le voy a agregar, pero recuerda
¿qué precio estás dispuesto a pagar? Tal cual. Eso es. Muy importante, una experiencia de vida. Sí, sí, sí. Como Leonardo Aguirre, te digo, nosotros fundamos la asociación, hemos creado, hemos ido pivoteando e innovando, como tú bien dices, y sabemos lo duro que es golpear puertas, escuchar bastantes no, pero cuando aparecen los sí, se Cambia. abren, cambia el espectro. Y bueno, la verdad, muy honrados de haberte tenido No, en este gracias. episodio, Divertido. Ernesto. Estaba yo esperando que ya estés un poquito mejor y para invitarte, pero gracias siempre por contestar los mensajes. Muy grato para nosotros de aprendizaje y esperamos que sigas cuidando súper bien tu salud. Por supuesto que es lo primero, la familia y que los negocios sigan siendo exitosos. De verdad, muchas gracias, Ernesto. Gracias. No, de nuestra parte igual. Les agradezco. Yo te agradezco mucho personalmente. Te apreciamos mucho porque nos impulsaste desde el inicio. Ustedes son otros, no, ya me estaba olvidando. ¿Cómo te vas a olvidar? En este, ¿sabes? Nos Es una vemos. broma. Sí, no, y obviamente seguimos agradecidos y esperamos verte pronto para seguir conversando. Una charla de estas siempre son positivas. Créeme que para hablar contigo necesitaríamos un capítulo como de hora y media, entonces Creo que tenemos que unos 3 capítulos. nomás, Ya nos vemos Ya, después. con el libro que te dije ahí, por supuesto, se lee, pues nos leemos y estamos todos. seguro que sí. Gracias, Ernesto, y gracias a la audiencia. Gracias.